Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que si me preguntaste en particular, estoy muy de acuerdo con la medida. No es la primera vez que lo manifiesto, ya en mi condición de ministro, en mi condición de presidente de la Comisión Federal de Impuestos, donde abordábamos estos temas. El impuesto a las ganancias, mal denominado, que recaía sobre la cuarta categoría. Recordemos que el impuesto a las ganancias tiene 4 categorías según quién sea el que tribute. La cuarta categoría estaba asignada específicamente para trabajadores en relación de dependencia y para jubilados. En este punto es donde estaba la incongruencia, si se quiere, hasta filosófica esencial del tributo. Gravar el trabajo no tiene el mismo sentido que gravar ganancia, ¿no es cierto?, de las empresas o utilidades. Partiendo de esta base conceptual, creo que la medida es buena. Ahora, el punto es que es lo que pasa en nuestro país, ¿no es cierto? Estas medidas muy contra una elección, muy de tinte electoralista, es lo que le quita un poco de sabor a lo que creo que es correcto. ¿Y por qué digo que es correcto? No nos olvidemos de en qué escenario se toma esto. Se toma en un escenario de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados muy fuerte, agravada por la devaluación del 14 de agosto, cuyo pase a precio de ese 22% se estima que fue más del 70%, es decir, tuviste un índice promedio de inflación de 12.4, el más alto de los últimos 30 años o 32 años, pero donde la proyección y el pasaprecio en producto de la canasta básica, como la salud, como alimento, fue del 15 al 16%. Entonces, esta medida, claro que era necesaria. Esta medida o cualquier medida que recomponga poder adquisitivo de los trabajadores. Y digo esta medida, estoy muy de acuerdo, ¿por qué? Porque ataca un impuesto que conceptualmente, como te dije, no condice. Y por otro lado, porque la reducción impositiva también es un camino hacia ir reduciendo un poco el tamaño del Estado, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se hizo antes, Cristian? ¿Qué es lo que pasó y por qué se tomó la decisión en este momento? Mirá, justo te iba a comentar una anécdota. Esto yo lo planteé en julio del año pasado, cuando asume Sergio Massa, hablando con un miembro de su equipo económico, le planteaba la oportunidad de hacer una disminución impositiva, ya sea por ganancia, por retenciones, por algún otro tributo, ir reduciendo la presión fiscal. ¿Por qué? Porque veníamos ya en ese entonces de una economía sobregirada, producto del déficit fiscal financiado con mucha emisión monetaria, pospandemia, todos sabemos, todos los esfuerzos que hizo el Estado, pero con emisión monetaria, que es un financiamiento no el más aconsejable para resolver los problemas de orden o equilibrio estatal. Entonces, en ese entonces ya veníamos con una presión inflacionaria y había que ir descomprimiendo esa economía recalentada producto de la inflación y de la emisión monetaria que venía provocando más recalentamiento. Entonces era una buena oportunidad para desinflar un poco el Estado con una baja impositiva, donde vos creabas dos condiciones. Por un lado, sacaba presión fiscal al sector productivo. Si hubiera ido por el lado de los trabajadores, le sacaba presión fiscal a los trabajadores. Esto, a ver, si vos seguís el hilo más o menos de lo que va a ocurrir es, el trabajador va a tener más poder adquisitivo, porque no le van a retener impuesto a las ganancias, y muy probablemente que esto se dé vuelta y vaya a consumo. El consumo nuevamente puede activar el aparato productivo por demanda agregada con un Estado más chico. Sí. Entonces, probablemente esto habría que hacerlo hace un tiempo atrás. Es una medida que nadie se puede hacer distraído, todos los prometieron en campaña, todos los partidos, desde la izquierda, de la extrema izquierda, hasta la extrema derecha. Y en el medio todos los partidos políticos que están. Así que no es una medida que nadie la haya planteado, es una medida que creo que va en la dirección correcta de ir eliminando presión fiscal al trabajador. Habría que ir por otros impuestos que seguramente, como el impuesto al cheque, también es un impuesto distorsivo. Pero bueno, el momento es lo que deja un poco la cuestión acá para analizar si es, ¿no es cierto? Y Cristian, ¿qué va a pasar con ¿no? la coparticipación? Porque también se reduce en este caso. Esto iba también para las provincias. Sí. Claro, el impuesto a las ganancias es el segundo impuesto de mayor recaudación de las arcas nacionales. El primero es el IVA. Y ahí también te hago una aclaración porque leí en algún medio hoy que
la devolución del IVA va a tener impacto sobre la coparticipación. No es así, porque la devolución de IVA va a salir del Tesoro Nacional. Es decir, se van a seguir declarando en las declaraciones juradas de las empresas, se va a seguir declarando el IVA, va a seguir recaudando la AFIP, se va a seguir coparticipando las provincias, pero el Tesoro Nacional, el Estado Nacional, se va a hacer cargo de la devolución, con lo cual IVA no afecta coparticipación, sí impuesto a las ganancias. Se estima que el impacto de esta medida es de unos 3 billones de pesos, de los cuales, por ley de coparticipación, el 56% más o menos va al conjunto de provincias, de esos 3 billones, que es 1.6. Y si vos aplicas el índice de Chaco, te está dando una merma de 83.000 millones para el año próximo. Es un tema, porque si vos consigues, para ponerlo más o menos en relieve, la masa salarial de Chaco son 40.000, 42.000 millones. Sí, estamos hablando de 2 masas salariales, o sea, estamos hablando de 2 aguinaldos, lo cual no es poco. A ver, se está trabajando, creo que hay un proyecto, o se habló algo ayer en el mismo Congreso, de compensar con impuesto al cheque. Impuesto al cheque es un impuesto que a partir del consenso fiscal no se coparticipa más a las provincias, todos los absorbe el Estado Nacional y lo destina un poco a ANSES, pero impuesto al cheque, la proyección para el año que viene son 5.9 billones y la compensación o lo que se pretende destinar a coparticipar a la provincia es el 30%, lo cual estaría siendo insuficiente si tenés en cuenta que, el impacto de ganancia va a ser 3 billones, no te va a alcanzar para compensar. Pero bueno, estos son los temas que yo planteo en varias ocasiones de que deben formar parte de un análisis más completo, más mesurado, porque medidas así te van a generar, por un lado, un alivio, en este caso a los trabajadores, pero te genera un problema en otros lugares del Estado, ¿no es cierto? A ver, si las provincias no logran compensar esta merma con otro esquema, se plantea una dificultad. Van a subir los impuestos, me imagino, van a ir por otro lado. Yo creo que no hay margen para subir impuestos, más bien creo que va a haber que reducir gastos o priorizar gastos, que también por ahí creo que hay espacio en el Estado para ordenar algunos gastos que por ahí son improductivos. Creo que se viene un ordenamiento, pero de vuelta, es una medida de alto impacto, tomada a 20 días, 30 días, no tengo claro, de las elecciones, donde sabemos ya por el resultado paso que hay provincias que cambiaron de signo político sus gobernaciones, donde cambia la composición del Congreso, con lo cual no sé si la representación del Congreso de ayer es la representación, seguramente no lo es, de los próximos 2 años al menos, ¿no es cierto? Entonces es una medida que es buena, pero en el momento en que se da no creo que sea muy oportuno, y es lo que está generando y provocando esta discusión o este debate que se abrió en torno a la misma desde el día de ayer. ¿Piensa que en el Senado se podría llegar a aprobar ya? Bueno, en el Senado creo que hay más condiciones favorables para el oficialismo. Creo que el Congreso era lo más complejo, así que creo que el martes se va a aprobar. El próximo martes creo que lo tratan, creo que se va a aprobar. Pero de vuelta, a ver, que no se malentienda, la medida es buena, va en el sentido correcto de disminuir, de devolver poder adquisitivo a los trabajadores, sobre todo el sector privado, porque en la provincia del Chaco, en el sector público, que es un poco donde conozco, ya se vinieron tomando medidas en distintas jurisdicciones que fueron eliminando el impuesto a la ganancia de los trabajadores de su rubro, por decirte Fiscalía de Estado, Poder Judicial, algo del Poder Legislativo tributa, Policía tributa menos, y bueno, ahora con este mínimo que se va al 1.770.000, prácticamente nadie va a estar alcanzado, lo cual lleva una solución también para algunos temas que eran conflictivos, como las horas extras, las horas guardia de los médicos, los adicionales de la policía, que por ahí hacían un poco más y quedaban alcanzados sus ingresos por el impuesto, y los esfuerzos que hacían para ganar un peso más, al ser alcanzado por el impuesto, terminaba siendo perjudicial. Bueno, estas incongruencias se terminan. Pero de vuelta, es decir, la medida era necesaria para recomponer el poder adquisitivo que se ve fuertemente afectado por este proceso inflacionario, pero no es ni por cerca lo que el país necesita para salir de esta coyuntura inflacionaria que estamos teniendo.
Cristian, eso quería preguntarles. En las primarias, terminó las primarias y hubo un salto del dólar, hubo algunas medidas también. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuál es la situación hoy? Teniendo en cuenta también que hablábamos, ¿no? Las elecciones a 2 semanas, también un panorama diferente porque puede ir para un lado o para el otro, no se sabe hasta el momento. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la situación económica que estamos atravesando? Mira, la situación es de alta incertidumbre hasta las elecciones, y te diría que después de la elección hasta conocer el programa de gobierno de quién sea favorecido. Más o menos por el lado del espacio de la libertad avanza, sabemos por dónde va a ir, con una fuerte reducción del Estado, que es lo que se está planteando. Como lo dijo ayer el propio candidato, comparte todo lo que es disminución de impuestos, pero si vos disminuís los ingresos, también tenés que ir disminuyendo gastos. Es decir, y esto suena lindo, pero a la hora de concretarlo es bastante más complejo. Por el lado de la Unión por la Patria, se está viendo esfuerzos por contener la situación, pero sin un programa integral. Hay mucha dificultad, muchos cabos sueltos, que creo que por lo menos hasta hoy no se plantea cómo encararlo. Yo escuché que ayer el ministro planteaba que para el próximo año va a plantear un superávit fiscal del 1%, cuando este año una de las mayores dificultades fue no poder cumplir con la meta de déficit fiscal acordada con el Fondo Monetario. De vuelta, las pautas macroeconómicas que se enviaron a las provincias para la formulación del presupuesto versan de una inflación para el año que viene de 97%. Perdón, 69,5%. Verdaderamente creo que nadie en su sano juicio puede pensar que la inflación el año que viene, viniendo con una aceleración de 2 dígitos, pueda bajar a menos del 6% promedio mensual el año próximo. Entonces son cosas que no están claras, no se conoce el programa económico, y quien dicen que lo tiene no lo presentan de manera clara, como es el de Juntos, ¿no es cierto?, con Melconian ahora al frente. Patricia habló de una reducción también. No, es que todo, a ver, creo que la coalición que sea beneficiada no tiene mucho margen, es decir, no hay financiamiento. Si no tenés financiamiento externo, hace rato, financiamiento interno que te cuestan cada vez más caro, se convalidó un rollover de deuda, es decir, una renovación de deuda nacional al 135%. Es decir, muy caro, eso no se puede continuar en ese esquema. No puedes continuar con un programa de emisión monetaria por encima de lo que el funcionamiento de la economía te permite. Tenés inflación alta, tenés un tipo de cambio con una brecha cambiaria muy alta, tenés tarifas atrasadas, tenés ahora problemas con la energía, problemas externos con la energía, con Yacyretá. Sí, son muchas cuestiones que están dispersas, que el plan económico tiene que juntarla y plantear claramente cómo las va a llevar adelante. Y a partir de eso yo te podría decir, en mi humilde opinión, si podrían funcionar o no. Pero hoy no tenemos nada de eso sobre la mesa. Solo la dolarización de Milei. Solo la dolarización, que ya estamos viendo que no va a ser para ahora, sino para más adelante, por una cuestión muy sencilla, no están los dólares para poder aplicarla. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que suenan bien en campaña, pero a la hora de sentarte se aplica el teorema de Baglini, ¿no es cierto? Cuando más cerca está de las responsabilidades, más cauto sos en tus promesas.